Amigos, vamos a hablar de la ingle y específicamente donde aparece un dolor en la ingle. Esto cuando caminamos, ojo cámara, cuando nos levantamos, ¿verdad? Y aparece este dolor en esta zona. ¿De qué se trata? ¿Podría ser una hernia eventualmente? Bueno, vamos a verlo precisamente con el experto, el doctor Jesús Martínez. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo en casa. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Qué bueno que me han invitado. La vez pasada hablábamos sobre dolores inguinales y esta vez estamos hablando sobre una de las causas más frecuentes que hay de dolores, que son las hernias inguinales. ¿Y por qué duele la ingle? Hay múltiples causas, ¿ok? Entre ellas las partes musculares, osteomusculares en pacientes deportistas, dolores referidos, problemas de columna y de las principales cosas que engruesan la lista de esperas y las cirugías que más se realizan están las hernias inguinales, ¿ok? ¿Qué es la hernia inguinal? ¿Verdad? Una hernia inguinal es sencillo, es un orificio como todas las hernias de la pared abdominal. Es un orificio como vemos acá, se manifiesta más o menos como estamos viendo en esta zona y es un huequito, ¿ok? Que se da por una debilidad en la pared abdominal por el cual van a salir vísceras hacia afuera, sobre todo cuando hacemos presión con el abdomen y los músculos. Estas hernias que tenemos en esta zona tienen la particularidad de empezar muy pequeñitas y se notan como un abultamiento como se ve acá. O sea, se va a ver una protuberancia en la ingle. Es frecuente, de hecho, en estadios más avanzados que se vea una protuberancia, pero en estadios muy iniciales puede notar el paciente más que todo dolor en la zona. ¿Ese sería el principal síntoma o hay otros indicadores, doctor? La conjunción de ambos, del dolor y la protuberancia, es lo que hace la sospecha de diagnóstico de una hernia inguinal. Lo que nos avisa inmediatamente de que eso está pasando. Es muy probable. Ahora, ¿qué es lo que produce precisamente esta protuberancia, esto que se salga todo para afuera? Ok, esto normalmente debería estar cerrado. ¿Ok? Totalmente cerrado acá porque la pared abdominal es un continuo. Pero nosotros tenemos en nuestra pared sitios anatómicos que son más débiles. El ombligo es uno y las zonas inguinales es otro. ¿Por qué razón específicamente? Porque aquí pasaba el cordón umbilical y aquí pasan los vasos que van hacia el testículo y hacia la pierna. Entonces son zonas de debilidad donde la fuerza, ciertas cosas de debilidad de los tejidos pueden hacer que se elonguen los orificios y de repente se haga el bulto o que venga incluso hacia el testículo en el caso de los hombres. Ahora, ¿cuánto digamos, empieza a formarse esta situación o este problema, verdad? Para que evidentemente empiece el dolor y la protuberancia. O sea, ¿es muy rápido o pueden pasar meses o años? No lo sé. Todo depende de cada paciente, pero toma tiempo. Las hernias las podemos dividir en dos. Las podemos dividir en las congénitas y las adquiridas. Muchos pacientes tienen hernias muy pequeñitas de nacimiento que no notaron cuando estaban en la infancia y con el paso del tiempo, el aumento de peso, los esfuerzos, el fumado, la debilidad de los tejidos progresiva, esta zona se va descendiendo y aparece en la edad adulta o incluso más allá. Y la parte de las hernias, digamos, adquiridas, se da sobre todo por debilidad de los tejidos y también son de aparición lenta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya el bulto sale y se empieza a ver afuera, él tiende a crecer más rápido, pero sí que ha tomado un tiempo en salir la hernia. Ahora, a propósito de eso, porque hay gente que nos está comentando en las redes, usted lo comentó anteriormente con respecto a de que, ¿verdad? De que el aviso puede ser el dolor o ya la protuberancia, pero cuando empieza esa formación, o sea, ni cuenta nos damos. No, siempre va a haber alguna molestia. ¿Qué es lo que pasa? Que principalmente tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, porque si solo tenemos un dolor que es en esta zona en específico, ¿ok? Que a veces se va hacia el labio mayor o el testículo, a veces un poquito más arriba o acá. Pueden haber otras causas de dolores en esta zona. Aquí podemos tener causas de dolor de la cadera, de los músculos, del intestino, del propio testículo. Entonces hay que hacer el diagnóstico. Cuando ya tenemos el dolor y la protuberancia, casi que decimos, sí, esta es la causa. Total. ¿Y para hacer el diagnóstico, qué examinan? Normalmente lo que hacemos es examinar el canal inguinal, ¿ok? En los hombres específicamente lo que podemos hacer es... Esto, un segundo. Perfecto. Lo que podemos hacer es revisar el canal inguinal con una palpación acá específicamente de la zona y lo ponemos a pujar en posición de pie, en posición sentado y pujando, ¿ok? Podemos notar cómo sale la pelotita, ¿ok? Lo otro que se hace es que si no notamos esta pelotita o el paciente tiene mucho tejido graso, le enviamos un ultrasonido que nos hace verlo más fácil. Ahora, doctor, ¿hay hábitos o hay acciones nuestras que propicien estas hernias? Claro. Las adquiridas tienen mucho que ver con esto. Hay enfermedades que las hacen más frecuentes como las enfermedades de la colágena, evidentemente. Aquellos pacientes que tienen obesidad, aquellos pacientes que hacen esfuerzos desmedidos, ¿ok? Sin la protección adecuada, los fumadores también tienen una incidencia un poquito más alta. Los pacientes que tienen problemas de los tejidos, enfermedad hepática, enfermedad renal, también pueden tener
problemas de las zonas inguinales y es parte de lo que lo lleva a eso. Ahora, el hecho de que aparezca una hernia, ¿esto puede traernos complicaciones? Por supuesto, por supuesto. Como les dije antes, al la hernia ser un orificio, ¿ok?, crea el problema de que lo que está saliendo por aquí lo pueda apretar. Si la hernia es muy pequeñita y ella entra y sale, no pasa nada. Pero cuando ya la hernia se empieza a quedar afuera todo el tiempo, efectivamente, ese es el nombre, la ahorca. Primero, se atasca la hernia y se queda afuera. Y segundo, puede ahorcar este contenido acá y esta asa empezar a sufrir por falta de flujo sanguíneo o falta de que pase la comida por acá. Y puede dar lo que se llama una oclusión o una isquemia del intestino en esta zona. Ahora bien, ¿cuál es decir, hay tratamientos o esto hay que operarlo inmediatamente? ¿Cuál es el procedimiento? Esa es la diferencia, eso es parte de las cosas que evaluamos en los pacientes. Las hernias todas son distintas, ¿ok? Y a nosotros los médicos se nos presentan en múltiples tamaños. Los pacientes también todos son distintos. Cuando nosotros vamos a ver un paciente, notamos el tamaño de la hernia, cómo está hecha en el abdomen, qué tipo de hernia es, los problemas del paciente, la edad del paciente y así escogemos el tratamiento. Como es un orificio, no hay una pastilla, un ejercicio que me pueda quitar la hernia. Meta y se arregle el asunto. Exacto, todas son de manejo quirúrgico. La diferencia es cuando la hernia es muy pequeñita, el paciente no tiene que salir corriendo a hacérsela, ¿ok? Puede tomar un tiempito para hacérsela, acomodar sus cosas, etcétera, etcétera. Cuando ya la hernia es más grande, la urgencia cambia un poquito. Entonces, el paciente tiene que tomar pues una acción un poquito más rápida, aunque no de urgencia, excepto que estemos en la condición anterior donde se está ahorcando la hernia. Ahora, doctor, la cirugía, ¿recuperación completa? Sí, lo usual de esta cirugía es que es una cirugía con anestesia, pues general o espinal, ambulatoria totalmente, que dura aproximadamente 1 hora si acaso, y los pacientes se pueden recuperar a su vida normal totalmente, ¿ok? Hay algunos pacientes que quedan con algunas molestias dependiendo del tipo de reparación que se haga, porque si hay muchos tipos de cirugía, imagínense, sin subtipos hay hasta 7 tipos de cirugía de la hernia, dependiendo de lo que tenga el paciente. A veces algunos cirujanos pero siempre hacen la misma, pero eso no es lo adecuado, hay que ubicarlo. ¿Se hace con laparoscopía o se hace tajando? Están las dos, ¿ok? La cosa es que el estándar mundial actual es pues la cirugía abierta, pero que tiene unos problemitas que pues puede dar dolor y una recuperación más lenta. Y en el mundo actual estamos buscando las recuperaciones rápidas, ¿ok? Y sin menos dolor. Ahora, usted decía que si son pequeñitas todavía podemos esperar. Ahora, cuando son pequeñitas hay dolor. Es decir, y el manejo del dolor, digamos, en ese proceso mientras llego a la cirugía. Sí, la mayoría de los pacientes el dolor no es fuertísimo. Cuando el dolor es incapacitante y la hernia es muy pequeña, la causa muy probablemente es otra. ¿Okay? Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, porque la hernia pequeña lo que hace es que dilata y expande los tejidos y los irrita un poco. Entonces el paciente tiene molestias, pero son molestias, digamos, no muy fuertes, leves, que las puede manejar con analgésicos o incluso descansando un rato el paciente se le quita. Ahora, doctor, cuando una persona es propensa, por ejemplo, a las hernias, ¿verdad? O ha tenido o se le ha formado una hernia y se operó, ¿puede salirle otra vez? Por supuesto, sí. ¿Y en el mismo lugar? Ya le explico, tenemos 2 ingles. Muchos pacientes dicen, es que me operaron de la hernia inguinal derecha y se me fue a la izquierda. No, son distintas por completo, son orificios distintos. Ok, la mayoría de las hernias operadas recidivan de nuevo menos de un 3% de los casos, ok, por factores técnicos, que el paciente engordó, que hizo un esfuerzo desmedido, etcétera, etcétera, y le puede dar. Hay abordajes laparoscópicos, como le dije, que permiten una recuperación muy rápida. A los 7 días el paciente está como si nada, con heriditas que nada más son en el ombligo y aquí en los lados, o 2 aquí abajito nada más, ¿ok? Y hacen que el paciente, digamos, casi que sienta que todo fue inmediato y desaparece. Estas cirugías laparoscópicas, el índice de recidivo es mucho menor y la recuperación y el dolor postoperatorio es muchísimo menor y es lo más recomendado en la actualidad. Excelente explicación, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y bueno, cualquier síntoma de alerta, ¿verdad? Ir donde el experto. Doctor, muchísimas gracias. Feliz día para usted. Muchas gracias. Muchachos.